Gracias por seguir con nosotros. En nuestra entrevista principal recibimos a un amigo de la casa para hablar de diversos temas, no solamente en el ámbito del derecho y los abogados en nuestro país, sino de diferentes situaciones que, como siempre, cuando él está aquí, pues debatimos. Con muchísimo gusto recibimos a Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hola, ¿cómo te estás? ¿Cuánto tiempo? Feliz de la vida estar Doctor, en mi casa otra vez, en compañía de unos amigos. Usted vino, pero desde que usted vino, desde que usted llegó, la intención mía es tirarle una bomba. También que íbamos. ¿Usted no bebió café hoy? ¿Qué fue lo que le dio a Roberto Santana anoche? Que dijo que el encargado de seguridad de La Victoria semanalmente le entregan 7 millones de pesos y que el sistema penitenciario del nuevo modelo se está cayendo y que eso es de conocimiento de la Procuradora General de la República y no hacen nada. Mira, a mí me ha tocado de primera mano trabajar con las autoridades penitenciarias y lo que yo siempre he palpado, he visto, es siempre una actitud de tratar de mejorar las cosas. Debo decirlo. Evidentemente lo que han heredado las actuales autoridades penitenciarias son dos sistemas. Un sistema, que es el nuevo modelo, que es un sistema que está elaborado en función de la ley 113-21, con sus fallas, pero con una ausencia total de recursos, porque a cada quien lo tiene que juzgar en función de su situación. O sea, no hay recursos, evidentemente, para mantener el sistema a la luz de lo que manda lo que es la normativa penitenciaria. Y un viejo modelo, cuyo centro penitenciario principal es la cárcel de La Victoria, que evidentemente ahí ocurren todo tipo de situaciones. Pero el nuevo modelo iba avanzando. Sí, no tenemos los datos hasta qué punto, no tenemos la forma de en este momento. Bueno, la saber. Defensoría Pública decía la semana pasada que habían 27,000 presos aquí en República Dominicana, la mayoría preventivos. Nosotros denunciamos hace un tiempo que aproximadamente en la República Dominicana habían 4,000 internos que habían cumplido sus condenas o que eran beneficiarios de orden de libertad y que debían ser puestos... 4,000 que ya cumplieron la condena. Y no ha habido forma por una ausencia de registro y un sistema organizado que posibilite la puesta en libertad automática. ¿Qué ocurre en la práctica? Que el interno es quien tiene que motorizar. ¿Cómo que el cálculo, o los familiares, pero el cálculo de su pena. Pero es que, miren, qué bueno que tocamos este tema, porque las redes sociales de algunos medios de comunicación han mostrado diferentes videos en los últimos días, donde hay señoras, personas detenidas, privados de libertad, que han tenido, no sé cómo, ellos tienen celulares, que hacer videos diciendo el tiempo que tienen detenido, el tiempo que ya cumplieron y el tiempo que están presos sin necesidad, porque las autoridades no avanzan. Entonces, tenemos nosotros que esperar que sea un privado de libertad que lleve su control. ¿Para qué tenemos autoridades? Mire, lamentablemente tenemos un sistema total o un sistema burocrático totalmente anacrónico que coloca en los familiares y en el propio interno el fardo en primer lugar, el cálculo de su condena. En segundo lugar, el fardo de demostrar que ya cumplió. Son ellos que tienen que buscar las órdenes de arresto, son ellos que tienen que presentarse al juez de la ejecución de la pena. Una vez que el juez de la ejecución de la pena determina el cálculo, que les reúne la documentación, pues entonces emiten la orden de libertad y ese proceso por lo regular tarda 6, 7, 8 meses. Tiempo en el cual el interno pues está metido en la cárcel, no hay forma de sacarlo. Entonces, son situaciones que nosotros denunciamos en su momento. Interpusimos la puesta en mora porque es una falla doble, es una falla del sistema penitenciario, porque evidentemente el Estado fue quien te introdujo en la cárcel, te privó de tu libertad y está en la obligación de que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, inmediatamente tú cumples, pues ponerte en libertad sin más ni más. Una falla extraordinaria del juez de la ejecución de la pena, que no es un juez imparcial. El juez de la ejecución de la pena, a la luz de la normativa procesal penal, es un juez proactivo, es un juez fiscalizador, es un juez protector de derechos de los internos.
y debería y tiene la obligación de llevar un registro. ¿Qué hace en la práctica? Que lo único que le hace es que viene, convoca audiencias, se dicta la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, dicta sentencia, ya hay una sentencia definitiva, cumplimiento de la pena, lo manda. Pero lo lógico es, como nosotros lo propusimos, que conjuntamente con la sentencia que establece el inicio del cumplimiento de la pena, se ordene la puesta en libertad luego de transcurrido el tiempo, sin necesidad de que haya que convocar a una nueva audiencia ante ese juez. Lamentablemente, las falencias principales, tanto del Ministerio Público como de gran parte del sistema de justicia, tiene que ver con insuficiencia de recursos. Yo siempre juzgo al ser humano en función de su realidad. Nosotros interpusimos... ¿Pero insuficiencia de recursos de dónde? De Poder Ejecutivo. Ahora, lamentablemente aquí ¿no cambia el Poder Ejecutivo con una mujer como Miriam al frente? Mira... ¿O no tiene ella lamentablemente está ahora mismo atada de pies y manos porque no tiene los recursos económicos ni el personal capacitado ni la cantidad de empleados que necesita para resolver los problemas? Mira, el caso de doña Miriam Germán es una de las, digo yo y me perdonan, de las luces que tiene este gobierno. Pero por más eficiente, por más buenas intenciones que tenga la Procuradora General de la República y su equipo, si el Poder Ejecutivo, de quien depende, no le asigna los recursos correspondientes, es más, no le asigna los recursos que están planteados en la ley, que están establecidos en la ley 194-04, no va para ningún lado, lamentablemente. Estamos hablando de un 4.1%, que es un presupuesto pequeño del presupuesto, que es un presupuesto pequeño para el Ministerio Público y el Poder Judicial y poder dar un servicio. ¿Cuánto es el por ciento? 4.1% del presupuesto. Son aproximadamente 50.000 millones. ¿Pero se lo dan? ¿Se lo dan? Claro que no. Le dan un 40% a ambos. Ahora yo le pregunto, Surún. Un 40%, o sea, estamos hablando de un 1.9 por ahí, un 2. Debiéndole Más o la menos, mitad. un 1.8. Un 1.8 restándoselo a 4.1. 1.8. Y entonces ese dinero que le corresponde a él, Bueno, el Poder Ejecutivo lo desvía. ¿tiene la discreción de desviarlo? Lo desvía, claro, lo hace, porque lo aprueba el Congreso Nacional. No es una ley orgánica. Lamentablemente, en la República Dominicana, los gobiernos de turno retuercen algunas legislaciones que son utilizadas posteriormente en su propio perjuicio. No. Una vez son oposición. En el 2015, el Congreso de entonces aprobó el presupuesto bajo la premisa de que el presupuesto nacional no era una ley orgánica. Pero yo estaba en el poder, me refiero al Partido de la Liberación Dominicana. Luego que sale el Partido de la Liberación Dominicana al poder, entonces el PRM, que en el 2015 denunció la aprobación irregular del presupuesto de la nación sobre la base de que era una ley orgánica, una vez en el poder hace exactamente lo mismo. Vamos. Entonces esa es la situación. Por eso nosotros decimos, lamentablemente, a despecho de las promesas de independencia de la justicia... Pero yo tenía entendido que estaba prohibido por ley hacer transferencia de una institución a otra. Claro que está no, prohibido. porque no lo hacen, no aprueban el monto. Ah, Lo que aprueban es un transitorio en todos los presupuestos igualitos que estaban en el gobierno pasado, porque no ha habido cambio en absoluto, en el sentido de que en lugar del 4.1% que se le debiera asignar a la justicia, se le asigna el 1.8%. Estamos hablando, por ejemplo, el Poder Judicial está recibiendo en este momento 8.000 millones de pesos. Pero, Surún, una cantidad menor que el presupuesto del año anterior. todos los que trabajamos en el gobierno, todos los que tenemos conocimiento, entendemos bajo los criterios que se trabaja, que todo tiene un manual, todo tiene un programa, todo tiene un seguimiento, que tú no puedes hacer cosas indebidas, que no hay la manera de un empleado pequeño hacer eso. Entonces, ¿cómo es que el PRM, que ha sido la diferencia y que es el cambio, está haciendo lo mismo? O sea, ¿cuáles instituciones son las que están haciendo eso? ¿Quién es que está desviando? Para yo poder entender, porque donde yo trabajo, no se puede hacer absolutamente nada que no sea siguiendo una regla y un manual. Mira, en el 2015 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que es de principal importancia en materia de administración de recursos y en materia de independencia de los poderes. Consagró que las asignaciones presupuestarias contempladas en leyes especiales, como era la 194-04, eran intocables.
y que por vía de consecuencia deben ser respetadas y no podían ser modificadas por las leyes de presupuesto. Cuando hablamos de desvío, nos referimos a que los que manejan el control de la elaboración del presupuesto, que es el Poder Ejecutivo, lo reducen ex profeso y utilizan esos recursos en instituciones botella para fines clientelares. Es simplemente eso. 50.000 millones de pesos no es nada. 50.000 millones de pesos perdió el Estado a principios de año por la metida de pata de Punta Catalina. 50.000 millones de pesos perdimos ahora con los apagones, con la salida otra vez de Punta Catalina, la de los 5 plantas que se tuvo que prender todas las plantas del mundo. 50.000 millones de pesos no es nada. Y se le niega justamente al sector justicia para que hayan ese tipo de inconvenientes. Doctor, hay un problema que yo he visto, incluso lo he consultado con jueces de altas cortes. Yo tengo la impresión de que aquí hay jueces que están dando sentencia obligados, que aquí hay jueces que no dan sentencia, o sea, que todavía prevalece la teoría y la práctica del tránquelo. O sea, no importa, ya las otras medidas de coerción no existen, aunque usted tenga toda la validez del mundo para aplicar con una de esas otras medidas de coerción. Pero en muchas áreas es la del tránquelo y ya. Eso da noticia. En los jueces está prevaleciendo esa práctica. Mira qué sucede, la Constitución de la República y la normativa procesal penal establece una regla general que lamentablemente ni le está obedeciendo el Ministerio Público, ni le está haciendo cumplir el sistema judicial en su rol de garantista de los derechos fundamentales. ¿Cuál es? Que la medida de coerción consistente en prisión preventiva es la excepción y la libertad es la regla. Y evidentemente para que se dicte la medida excepcional de prisión preventiva deben reunirse determinados parámetros, es decir, que en primer lugar hayan suficientes elementos probatorios para presumir que hubo una infracción, que esa infracción fue violenta, que esa infracción violenta razonablemente indica o puede indicar la responsabilidad de un ciudadano que es puesto en causa y de que no existe otro mecanismo para garantizar la presencia de ese encartado, de ese sospechoso en todas las etapas del proceso. Eso es lo que se llama, lo que son los presupuestos para establecer esa libertad. En la práctica, nosotros nos quedamos con la cultura francesa que fue instaurada por el Código de Procedimiento Criminal, pues no vislumbra un proceso penal sin preso. O sea, sin preso no hay proceso penal en la República Dominicana. Y de hecho se plasma en las estadísticas. De cada 1.000 solicitudes de medida de coerción que radica el Ministerio Público, prácticamente 999 son de prisión preventiva. Son de prisión preventiva. Es una locura. Y de esas 999, estamos hablando que son acogidas entre un 70% y 75%. Y tenemos espacio para... Pero entonces, doctor, ahí el Ministerio Público y la Justicia están actuando como si estuvieran coordinados directamente uno con el otro. Ahí no hay diferencia. Estamos hablando en función de una cultura que nos tenemos en el tuétano, esta sociedad que la tenemos todos, y que a través de los mecanismos de presión, que ahí entran los medios de comunicación, pues de manera indirecta obligan a los actores de la justicia a no verse en una situación desde el punto de vista mediático muy difícil, porque cada vez que un juez o un fiscal, y tú tienes que ponerse muchas veces en los zapatos de esas personas, pone en libertad a alguien que es sindicado como responsable de hechos de corrupción o hechos económicos muy graves que afectan a la colectividad, pues la gente quiere ver sangre. Y la sangre consiste en que esos encartados, independientemente del respeto del debido proceso, pues estén en las cárceles. Eso evidentemente es un fallo de cálculo. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras a un ciudadano y lo introduces en la cárcel, en primer lugar afectas la presunción de inocencia. Sí. Y la presunción de inocencia no es que a ti yo te ponga un letrero en la frente o un tatuaje que diga inocente, no. La ley no dice eso.
La ley de hoy dice, no, no es que yo tengo que presumirte inocente, es que tengo que tratarte como tal. Como tal. Y como te tengo que tratar como tal, no, yo lo llamo a usted, pero usted es inocente. Es el fiscal quien tiene que aportar los elementos probatorios suficientes para que a la luz de una sentencia definitiva ya eso sea destruido. Lamentablemente eso en la práctica no sucede. El otro problema, aparte de las garantías, que la gente siempre ve el aspecto desde allá, desde su perspectiva en contra de esa persona que está sufriendo el escarnio, pero nunca lo ve como si le estuviera pasando a un ser querido. Todo el mundo está de acuerdo con que un proceso penal tiene que haber un preso hasta que afecta a un ser querido. Doctor, ¿y por qué aquí en República Dominicana, de esa misma manera que actuamos de esa forma, que no se respeta la presunción de inocencia, que viene el escarnio público, que viene la mediatización? ¿Por qué aquí no hay ninguna disposición judicial ni nada? Por ejemplo, ahora mismo hay presos que tienen más de 1 año y pico que todavía no le han conocido juicio de fondo. No. Entonces yo digo, ok, a los 2 años me van a conocer el juicio de fondo y voy a salir en libertad. Pero ¿y lo que tiene que ver conmigo y mi familia? ¿Quién me lo resarce? Ahí vamos al otro tema de la prisión preventiva, que es el perjuicio del daño económico que le hace a la familia y le hace al país. Económico y moral. Económico y moral, pero número uno, en muchos casos se trata de personas productivas que mantienen una familia, pero que generan una actividad económica. Sí. Tú la destruyes automáticamente, aparte del daño moral, pero aparte de el Estado dominicano tiene que pagar por mantener a esa persona ahí adentro, porque estamos hablando de que el nivel de ocupación carcelaria es ya insostenible. Pero tú estás hablando de un país que duró 2 años y medio con la justicia cerrada, y si no hubiese existido un colegio de abogados que, a despecho de todo el mundo, enfrentara esa situación, todavía estuviéramos viendo gente, seres humanos, condenados a 30 años, como pasaba aquí los lunes en Ciudad Nueva, por una pantalla. En la provincia de Santo Domingo no había forma de que hubiera revisión de medida de coerción. Hoy, en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, en materia penal, te dictan sentencia hoy y tú tienes que durar 1 mes y pico de libertad. 1 mes y pico para obtener tu libertad, para que te manden a tu casa. ¿Por qué? Porque no hay forma que remitan la sentencia de libertad. Que le emitan. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo en el Congreso Nacional el asunto de la ley de virtualidad. Nosotros vamos, porque yo no me opongo. ¿La ley de virtualidad en materia de justicia. Nosotros no nos oponemos. Nosotros dijimos, mira, audiencias virtuales, perfecto, autorizado por ambas partes, por escrito. En materia penal no es posible, en materia de análisis probatorio no es posible audiencias virtuales. Inmobiliario, tal vez. En todas las materias, exceptuando materia penal y donde hay análisis probatorio, porque yo tengo que ver los elementos probatorios. Nosotros fuimos a la Comisión de Justicia. Peor, el Poder Judicial plantea la eliminación del expediente físico, o sea, de que las partes no tengan que depositar documentos originales. Nosotros dijimos que es una barbaridad en un país que vive del fraude y donde perfectamente a ti te pueden condenar a 30 años y después borran el expediente, delete. Peor, estamos gastando nosotros. Y la Comisión de Justicia, encabezada por Víctor Fadul, que aspira a alcalde, pero real y efectivamente deja mucho que desear el hecho de que haya aprobado. ¿A dónde la aspira? ¿En Santiago? En Santiago. No, pero eso y ha acogido prácticamente gran parte de las pretensiones del Poder Judicial, incluyendo el expediente virtual, eliminando el expediente físico, y las audiencias virtuales en materia penal, que él lo cambie después que nosotros nos enteramos por una filtración, porque él no sabe que a uno le mandan todo. Doctor, porque son capaces de cambiarlo. Pero sobre la base de lo que usted dice entonces, ya finalizando los últimos minutos, hay que llegar a la conclusión que este es un país donde la justicia no funciona. La justicia avanzó, pero lamentablemente en los últimos años padeció de una debilidad muy fuerte. Ahora mismo se está empezando a recomponer a la luz de que todo el mundo ha caído en cuenta que el poder no es eterno, que todo acaba. ¿Quién la dañó? ¿Quién le dio el atraso que hoy vivimos? ¿Qué procurador hizo eso? ¿En qué gobierno pasó? Yo no quiero personalizar todo, pero lamentablemente desde que la política intentó cooptar el sistema de justicia, fracasamos. ¿Cuándo fue eso?
hace muchos años. ¿Cuántas de Hay muchas responsabilidades. ¿Cuánto Hay le muchas dejan las cárceles semanalmente a lo que la administran? Yo me quedo con más o menos el número que dio el señor Santana, 7 millones, 8 millones de pesos. ¿Entre quiénes se divide ese dinero? Para saber si fue que me equivoqué de carrera. Entre los agentes militares, son los que manejan los policías. A los civiles no lo pueden nombrar ahí en la Victoria. Los civiles van, pero quien se lleva el grueso del dinero... Los civiles son los que dan los cuartos. Óyeme, quien se lleva el dinero, quien permite la entrada de drogas, de prostitutas en la cárcel de la Victoria, pues son los custodias, eso hay que decirlo. Por eso fue que nos quitaron Eso fue lo que él dijo. Hay que decirlo. Narcotraficantes, dueños de negocios. Prostituta. Eso es así. O sea, la Victoria es un negocio. Un negocio que yo de corazón, si de mí hubiera dependido la cárcel de la Nueva Victoria, La Parra, por más la sobrevaluación, y cierro la Victoria, Claro. o la divido, Exacto. en lo que se está averiguando el caso. Y óyeme, y hasta los constructores lo meto ahí también. Exacto. Surún, yo quiero que usted, Así hasta mismo. los constructores, Oh, ¿no se claro. puede? Surún, yo quiero que usted vuelva para que sigamos hablando de cómo es que andan los ministerios. Mire, Miguel, gracias. Antes de finalizar, queremos felicitar a nuestro director de operaciones, nuestro querido Alexis Mambo, que está hoy de cumpleaños, mírenlo ahí, el hombre al que le damos carpeta. Mucha salud y bendiciones, Alexis, de parte de todo el equipo de revista Telequis. Así que, salud. Señores, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Para mí siempre lo